Saludos amigos, hoy martes 20 de agosto de este 2013. Se inició con éxito el año escolar, con expectativas extraordinarias y poniendo en operación, por cierto, el primer liceo de tanda extendida. Algunos medios han hablado del primer local educativo del sector público en tanda extendida. No, se trata del primer liceo de educación media de tanda extendida, que es, por cierto, un experimento interesante porque ya más de 500 escuelas primarias están en tanda extendida, unas 530 van a iniciar este año. Estamos dando un brinco de extraordinaria significación para elevar la calidad de la educación en la República Dominicana. Y conjuntamente con esa iniciativa del gobierno se está produciendo un movimiento interesante entre los diputados para buscar, van a consultar todo lo que sea necesario consultar. Se ha creado una comisión tan amplia como lo demandan las circunstancias para poner bajo control el negocio de los libros de texto. Es que no es posible lo que está pasando. Ahora mismo, si no se acude a la habilidad de procurar libros usados, muchos colegios, incluyendo los de clase media alta, oigan esto, colegios de clase media alta que pagan mensualidades que cuando nosotros teníamos estudiantes en las universidades, teníamos que pagar mensualidades importantes en las universidades más importantes de aquí, la Pontificia, UNIBE, donde estudiaban los hijos. Bueno, pues miren, esas mensualidades que nosotros pagábamos, consideradas muy altas, se quedan pequeñas con lo que hay que pagar en los colegios privados en este momento, de alguna calidad. Eso es sorprendente. Pero aún en esos colegios, los estudiantes, los padres, sus padres también, han desarrollado habilidades para intercambiar libros, porque se han puesto tan caros, han caído en una espiral de manipulación de precios, de especulación, que se están alejando incluso de posibilidades de quienes consideramos en condición de poder adquirir libros de texto nuevos cada año. Eso no es verdad, la situación se está alejando del común. Podrá la clase media alta o los ricos, pero ya de ahí para abajo la situación se ha puesto difícil. Hay que buscar una salida. Apoyamos la iniciativa de la Cámara de Diputados que busca estos propósitos. Miren, ayer el gobierno de Argentina, de la presidenta Fernández de Kirchner, tuvo que salir al frente y denunciar formalmente, por medio de su vocero oficial, al grupo editorial Clarín, que puso a uno de sus representantes, unos reconocidos representantes del grupo, que tiene un programa de televisión muy importante. El grupo Clarín, al igual que muchos grupos aquí en República Dominicana, poseen medios en todos los campos, en la prensa escrita y medios electrónicos, televisión, radio, de la mayor audiencia. Está confrontado con el gobierno de Argentina, principalmente con el peronismo, con el kirchnerismo, hace tiempo, porque entiende que por primera vez el gobierno de Argentina le ha puesto controles y no le ha dejado operar de manera libre, abierta, en procura de perseguir únicamente sus intereses, defender sus intereses. Y se ha revelado en un programa de televisión hace 2 días, un hombre del grupo Clarín, que la presidenta Fernández de Kirchner se pasó 2 días en un paraíso fiscal del Pacífico, según este señor, atrevido, irresponsable, haciendo operaciones de lavado de dinero, o sea,
Y yo quisiera transportar ese hecho que es muy de una agresividad y de una peligrosidad enorme a lo que se está produciendo en todas partes de América Latina, incluyendo aquí, en la República Dominicana. Y es que los grupos económicos se están apoderando de tal manera de los medios de comunicación que han tenido que ampliar su radio de acción para asociarse con entidades de la sociedad civil y convertirse, identificando también propósitos con la sociedad civil y entregándole medios de comunicación a la sociedad civil para convertirse en estructuras que disputan el poder a los partidos políticos. Y aquí donde voy es a llamarle la atención a los partidos políticos tradicionales, a los políticos profesionales, que se han propuesto demeritar en toda América Latina los grupos económicos, que le acusan de todo tipo de fechorías a los fines de que se demeriten ante los pueblos, de las sociedades, para que no tengan autoridad cuando procuren el poder y dirijan acciones correctivas y dirijan los gobiernos de América Latina. Ayer hacía referencia a esto Oscar Medina en el caso de la presidenta de Brasil, de cómo esos mismos grupos de la sociedad civil asociados a grupos de empresarios privados han tendido un cerco. Iniciaron con la pretensión de separar a la presidenta de Brasil de su partido y de los líderes políticos que la llevaron al poder, de aislarla. Y expresiones muy parecidas a esas se dan también aquí en todas partes de América Latina. Les puse el ejemplo de Argentina, porque allí las cosas están llegando a planos muy agresivos. Y yo resumo todo esto en lo siguiente. Hubo un tiempo en que los partidos políticos tenían una relación de casi dependencia absoluta de los grupos económicos tradicionales de cada país, porque estos políticos profesionales se contentaban con acumular el liderazgo en sus estructuras políticas y no riqueza, y no oportunidad, y no explotaban oportunidades de negocios, porque había una vigilancia muy extrema contra ellos, porque se imponían un cinturón de castidad en el plano político que les impedía incursionar a ellos o a sus asociados en el propio partido, profesionales de políticos que a pesar de tener opción de emprender negocios, desarrollar iniciativas de negocios, preferían mantenerse en sus estructuras políticas para evadir de esa manera la posibilidad de caer en los planos de los críticos, de los supervisores, de los jueces morales de cada nación. Bien, eran ellos, por tanto, principalmente los grupos financieros de América Latina, los que seleccionaban con su poder y su capacidad de inversión en campañas quienes iban o no a las posiciones de mando de la nación o al Congreso, porque eran ellos los que tenían el dinero para pagar campañas. Eso en gran medida se ha ido echando a un lado y ya los partidos políticos han buscado no solamente generar empresarios que sean partidarios, que tengan militancia política, que tengan compromisos ideológicos, que les sean soporte, sino también se han ocupado de desprenderse de esa dependencia con los empresarios. Y eso preocupa. Y por eso es que ustedes ven, en el caso dominicano, que la sociedad civil es la principal asesora del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industria. Y está asociada a grupos empresarios y forma parte de su lanza con la que atacan organizadamente
y con la probidad que se le supone a directores de medios. Entonces, aquí, esto que le está pasando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, en que el Grupo Clarín tuvo el colmo de situarla 2 días en una islita del Pacífico, que es un paraíso fiscal, de que realizando operaciones con recursos públicos. Es ya la declaración de la confrontación final. Se la están jugando. Yo en muchas ocasiones he advertido aquí entre nosotros que no es conveniente que dejar atrás una experiencia acumulada beneficiosa por el Partido de la Liberación Dominicana, esencialmente por el doctor Leonel Fernández, quien ha ejercido el poder por 12 años. Y es la de que, contrario a como se practica en partidos tradicionales de América del Sur, la de poner en jaque a medios informativos que se extralimitan en la crítica, o que usted lo ve claramente involucrado en movimientos conspirativos, y que se le persigue ya sea por la vía legal o fortaleciendo leyes que regulan la empresa de comunicaciones y la libre expresión. Aquí lo que se ha hecho es lo contrario, aquí lo que se le ha dado es plena libertad de que se lancen al terreno. Aquí no se le ha puesto controles a medios a grupos económicos que se han apoderado de todos los medios de comunicación. Aquí nos queda uno solo, profesional de la comunicación que iniciara proyectos de comunicación propios. Y el que había, ahora lo convirtieron en empleado y lo colocaron al frente de un medio, pero como empleado. Porque la cosa se está endureciendo, llegó la hora de los hornos, hemos dicho muchas veces. Y la hora de los hornos es que el país que quiera salir del atraso tiene que tener una consolidada fuerza política que tenga claros los propósitos y que delimite el interés privado del interés público. Porque esos son dos intereses que marchan en paralelo, forman parte de la estructura democrática, es cierto, son necesarios, imprescindibles, pero no se puede mezclar una cosa con la otra. Si bien es cierto que los que ejercen el poder tienen que tomar en cuenta al sector privado como un socio indispensable para consolidar el desarrollo, también lo es que quienes están en procura de ejercer el poder tienen que saber que tienen una altísima responsabilidad, y es la de mantenerse a prudente distancia del interés privado, que lo quiere todo, al que no se le puede demandar sensibilidad, porque esa no es su misión es incrementar riqueza. Entonces, pero sí hay que saber que con ese socio asociado hay que marchar, porque esa es una pieza básica del desarrollo, fundamental, elemental del desarrollo económico y social. Entonces, esa complejidad es precisamente la que ha manejado con una extraordinaria habilidad el Partido de la Liberación Dominicana. Extraordinaria habilidad que nadie puede discutir, nadie puede disputar. Entonces yo creo que lo que sí es importante es observar los comportamientos que se dan ya en algunos países para que esas experiencias las acumulemos y las tengamos a la mano cada vez que se vaya a analizar este asunto, de la relación que deben tener, ¿no?, las estructuras de poder, los partidos políticos organizados con el sector privado, una relación de asociación, pero de también respeto mutuo.
como respeto mutuo debe ya estar provocando este tercer caso que les quería tratar hoy en la mañana. Es el referido a la criada respondona que ha generado la Major League Baseball de los Estados Unidos, Alex Rodríguez. Hasta el momento, la Major League Baseball de los Estados Unidos se había impuesto como una reguladora extrema de lo que ellos llaman la buena empresa, la transparente y ética empresa que es el béisbol de Grandes Ligas. Es verdad que es uno de los deportes donde menos denuncias de manipulación existen de los juegos. Es una entidad sumamente respetable en todo el plano mundial donde se le conoce. Pero también es cierto que no se puede permitir excesos como ese de la suspensión por más de 200 partidos de Alex Rodríguez. Y este señor, de manera firme, resoluta, ordenó a su abogado, y él mismo se lo ha propuesto, confrontar lo que a todas luces es un maltrato de Major League Baseball y de la estructura dirigencial de los Yankees de Nueva York, independientemente de los errores que haya cometido Alex. Han querido con Alex cebarse, y Alex, que tiene fuerza porque tiene dinero y tiene nombre y tiene prestancia como profesional, probablemente a nosotros que hemos jugado béisbol por muchos años, siempre hemos dicho que Alex probablemente sea la máquina perfecta de jugar béisbol. Es extraordinariamente completo, en todo, hasta físicamente. Todas las herramientas que se le exigen a un buen beisbolista la tiene Alex Rodríguez. Pierna, brazo, fortaleza, capacidad jonronera, hiteador, oportuno bateador, tan hiteador, y además una defensiva extraordinaria, buen brazo, todo. Por eso hasta el momento había sido el pelotero mejor pagado. Ahora los Yankees quieren jugarle una mala jugada y le quieren dejar fuera 90 millones de dólares del contrato de poco más de 200 que firmaron con él. Y lógicamente cuando hay intereses de ese tipo, las partes tienen que hacer conciencia de que no todas las armas que se usan son legales o son limpias. Y lo que ha dicho Alex es formalmente que su equipo, los Yankees de Nueva York, comenzando por su presidente, le ocultaron información básica acerca de su estado de salud para sacarlo de juego y para economizarse 90 millones de dólares que le deben o que están comprometidos en el contrato. Le salió la criada respondona. Alguien tenía que hacerlo para que no se vaya a creer que estos señores están en capacidad, los directivos de la Major League Baseball, lo mismo que los propios equipos, de poder administrar justicia como les plazca, como les venga en ganas. Así no es, ¿no? Un momentito. Vamos a discutir con las partes. Antes, el sindicato de peloteros, una de las entidades más sólidas que existen, gremiales en el mundo, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, intervenía mucho en estos asuntos, pero como ellos acordaron perseguir a todas el consumo de sustancias que alteren el cuerpo humano o que crean habilidades más allá de las propias, de las contenidas en un ser humano, y acordaron un plan de persecución de todo esto, cosa correcta, porque si queremos que el juego de béisbol siga siendo un ejemplo de pulcritud, de limpieza, también había que hacer eso. Pero eso no quiere decir que se empleen entonces estas normas para hacer un uso de ellas extralimitado, desconsiderado, que niegue derechos.
Y eso es exactamente lo que está reclamando Alex, que dice, no, vamos a discutir esto, vamos a la justicia, yo voy a seguir jugando. Ustedes saben muy bien que la causa por la cual se mantiene la alineación es porque es la única tercera base que tienen los Yankees de su nivel, de su capacidad. Y tienen que ponerlo en la alineación hasta que se produzca un fallo definitivo, luego que él recurriera. Y algo más, el señor Cashman, que dice que solo lo saluda y que no quiere saber de él, o sea, el gerente general del equipo, ha dicho que Alex es imprescindible en el equipo, independientemente de que no quiera saber de él. Lo que quiere decir que hasta que además ha dicho que Alex tiene derecho a recurrir a los tribunales y que esa es, en una sociedad abierta como la de los Estados Unidos, una ganancia que se le ha reconocido a cualquier ciudadano de los Estados Unidos, y Alex lo es también. Entonces, por tanto, creo que lo que se está dando allí es un ejemplo de que los derechos hay que reclamarlos, independientemente del santuario donde estén situados los que crean administrar justicia a su buen decir, con relación a sus intereses. Buenos días, don Mozart. Buenos días, ¿cómo va tú? Bueno, aquí lanzando algunas ideas al aire. ¿Al aire? Sí, porque ahorita dijimos que lo que está aconteciendo con los políticos y los partidos políticos tradicionales es ya preocupante. El Grupo Clarín, lo último que hizo fue situar a la señora Fernández de Kirchner 2 días en una isla. Sí, te venía escuchando. ¿Usted sabe por qué? Porque no quieren que se les someta a control y que los políticos tengan la autoridad para dirigir las naciones. Los partidos, los que son profesionales de la política. Ahora son los grupos privados los que quieren dirigir. Y eso se ve aquí y en todas partes de América Latina, por todas partes. Así es, esa es la realidad. Pero son cosechas de los tiempos, no, y de la propia partidocracia dominicana, en el caso nuestro. Partidos que han vivido creyendo en la legitimidad y en la pureza de determinados grupos sociales y económicos, que muy por el contrario se vienen dando a la tarea de tratar de socavar el sistema de partido en el país. Y esa es la realidad tal y como tú planteas. Solo hay que ver la campaña frenética que ha existido desde hace un buen tiempo en contra de los partidos políticos, de parte de gente que, sin embargo, cada vez que ha intentado, aunque no en términos de como grupo, sino de sus principales agentes, incorporarse al sistema, a procurar el respaldo de la población, pues ha encontrado el más absoluto rechazo de la población. El último caso de eso, el politólogo, ¿cómo se llama el politólogo este? El que aspiró a diputado que sacó 300 votos, Pedro Catrain. Pedro Catrain. 300 votos sacó. Cuando han procurado ellos, estos moralistas de hojalata, desmeritando a los partidos políticos, entonces ellos, colocarse ellos en los zapatos de los políticos profesionales que tenemos en el país, de la gente que vive el día a día en eso, trabajando política, En contacto directo con los sectores sociales, permanente. Los más discriminados incluso. Exactamente. De la sociedad. Entonces, cuando ellos han tratado de ponerse ese calzado, sí, pues le han quedado anchísimo. Así es. Los dos pies en un solo zapato de un político, de esos políticos de verdad que lo tenemos, depurados. Ellos han fracasado. Han fracasado. Bueno, el silbido de la serpiente, que yo siempre he venido hablando del silbido de la serpiente. El que le tocaron a Leonel Fernández y ahora le tocan a Danilo Medina, sí, al presidente de la República. Silbido de serpiente. Vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo. Pero miren, a propósito, ¿por qué digo de cosechar? Yo debo decir algo. Escuché a Pedro, buenos días, Héctor,
planteamos. Lamento tomar tu turno. No, pero don Pedro Bueno, estuvo mire, muy, Es que ustedes muy regresan certero. Sí. Muy certero. llegando muy Está tarde, llegando tanto tú como yo. Sí, Muy entonces, pero eso no tenía tú que decirlo. ¿Eh? Pero eso es Porque eso, evidente. es que yo Pero hay eso un es evidente. ordenamiento que la gente espera, Eso es que se evidente. mantenga Eso es evidente. y se respete. Se devolvió Orión. No, jugando. Miren. La verdad es que... Miren lo que les digo. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, porque uno tiene que tener, y los políticos deben tener cuidado. Yo escuchaba a Pedro esta mañana ponderar la acción, la actitud de la Cámara de Diputados, específicamente de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, que luce decidida a afrontar el problema de los, no solo de los libros, sino el problema que hay en el negocio, prácticamente, porque ese es el negocio de la educación. Especulando a dos Los años. libros, los útiles escolares, uniformes, mochila, y la propia tarifa escolar privada, que es una barbaridad, donde hay un desorden mayúsculo. Pero déjenme decirle algo, yo he alcanzado a ver este fin de semana, ayer, al presidente de la Cámara de Diputados reaccionar con un teatro increíble, sorprendido y molesto por lo que está pasando. Pero oye, parecía un bisoño, diputado, buscando espacio en un lugar donde tiene que buscar espacio y hacerse sentir. Pero es el mismo presidente de la Cámara de Diputados que tiene 3 años siendo presidente de la Cámara. Va para el 4º periodo siendo presidente. Ahora él descubre un teatro que eso es inaceptable, lo de los útiles escolares. Tiene 3 años el hombre ahí viendo. Algo que se repite Año por año. año por año. Los Y no habíamos últimos tenido 20 una iniciativa en los últimos 20 a 25 una años. iniciativa del Congreso Nacional. Sí, eso es teatro, sí. Es puro teatro. Sí, es puro Entonces, teatro. políticos así tampoco. Sí, Jugar así con la gente tampoco. sí, así no. Un teatro, tú viste a ver, parecía un muchachito. Sí. Sorprendido. Sorprendido. Diga usted. No, hombre, no, eso es falsía. Sí. Y eso molesta, Eso irrita. se llama apostasía. Sí, apostasía. Entonces eso molesta. Y él, que es un político y un dirigente político, hay que decirlo, que se ha ganado en buena ley un puesto en su colectividad de Santiago y que se ha ido depurando y que ha ido madurando, no tiene necesidad alguna de ese teatro que hizo para hacerse el gracioso frente a una problemática que él conoce perfectamente bien, porque año tras año la gente viene padeciendo los rigores de ese desorden que hay aquí en los colegios privados y el desorden que hay en la industria de los libros de texto y de la comercialización de libros de texto en el país. Él lo sabe perfectamente bien. Y quiere que te diga algo. Lo viste diciendo el presidente, el representante del PLD, no hacen nada. Porque no es verdad que le van a marchar a las raíces del problema de las tarifas abusivas y mucho menos al problema de los libros, que lo único que le cambian en ocasiones cada año es la portada. Porque ellos saben ahí quienes entran en ese juego especulativo y perverso en contra de la educación dominicana y de la familia dominicana. Entonces, tampoco nos van a hacer teatro estos políticos con situaciones tan delicadas como es el caso del desorden que hay con esa cambiadera de libros año tras año, de portada de libro para venderlo más caro. Empresarios que dicen que si yo no participo en el negocio con este porcentaje, pues no tendrán libros. Eso es por ahí que va el asunto. Entonces ese tipo de teatro no le hace bien. Porque el presidente Abel, el de la Cámara de Diputados, parecía un bisoño legislador que no conocía, acaba de descubrir el hilo en bollito. El hilo en bollito. Así tampoco. Que a propósito de... Mira, Pedro, he venido escuchando varios programas
de panel y de opinión con el caso este del profesor Juan Bolívar Díaz y un acto que se celebró ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con todo su derecho. Con todo su derecho. Pero tú me vas a dejar, ¿verdad? Que yo plantee mi posición porque yo sé que... No, plantéalo. Yo aprecio Es libertad de expresión. Yo aprecio tanto como tú al profesor Juan Bolívar Díaz, aunque tú no lo creas, ¿entiendes? Por eso me voy a referir al caso, porque me apena que haya llegado hasta ahí. Me da dolor que un gigante de la comunicación, una persona con una historia tan hermosa en los medios de comunicación y dedicación, sí, y un ejercicio, tenga que apelar a este tipo de recursos. ¿Y sabes por qué digo que tenga que apelar? Porque eso es parte del laborantismo, del laboratorio, así es, de ese grupo, de esos grupos mediáticos, opositores. Se parece a los premios que da el Chino Bujosa. Ese es mi dolor. Que hay que buscarlo con él. Porque Juan Bolívar Díaz sabe que no ha habido la más mínima oportunidad donde la integridad física, moral de un periodista esté en juego, que todos y cada uno de nosotros nos coloquemos al frente de eso. Ese no es el caso. No abusemos de eso. ¿Dónde está la persecución contra Juan Bolívar Díaz? ¿Por qué decir que se trata de silenciar a Juan Bolívar Díaz? ¿Pero quién lo hace? ¿Pero quién es que hace eso? Por Dios. Porque ahí es que está el elemento que yo cuestiono con toda responsabilidad de eso que se montó ayer, de ese montaje de ayer. ¿Por qué no se dice quién es que está detrás de eso? Porque si usted tiene un problema de orden personal con la familia del doctor Marino Vinicio Castillo, a quienes ustedes han estado atropellando permanentemente con una campaña terrible, personal contra el doctor Marino Vinicio Castillo y su familia, esos son problemas de ustedes. Donde ha participado lamentablemente el profesor Juan Bolívar Díaz. Sí, activamente. Sí. Eso hay que decirlo. Por años. El que está en esto tiene que acostumbrarse a que si usted lanza, le van a lanzar en su momento. Que tenga su escudo. Aunque tenga su... Exactamente. Si usted entiende que hay una campaña de descrédito en su contra, bueno, vaya a los tribunales de la República. Y procure entonces, mediante la ley que existe, que lo reivindiquen, pero no podemos lanzar al país. Ahora resulta que quien ve un titular como ese del periódico Hoy, que es parte de la misma campaña, del mismo teatro parece que en el país hay toda una componenda desde el Estado, porque dicen, sí, que es el gobierno, que patrocina eso, que está patrocinando la campaña para silenciar a un periodista del nivel y del respeto de Juan Bolívar Díaz. Con medios tan importantes bajo su control. No, hay un hombre que ha sido distinguido. La dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana lo aprecia más de lo debido. Porque déjame decirte, se le ha ido la mano en los aprecios a Juan Bolívar, porque se le ha tolerado todo tipo de cosas. Porque no ha sido correspondiente con el propio partido. Pero no es apoyar, Pero no correspondiente, estoy hablando. Con respecto a ese trato. Sí, no lo ha sido. Entonces, no se puede aceptar. Si nosotros guardamos silencio frente a esa actitud de ayer, nosotros no podemos guardar silencio frente a eso. Adiós, pero venga acá. Porque no puede ser, porque no es verdad. No es verdad. Juan Bolívar Díaz ha sido un hombre respetado por las administraciones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de todo. A pesar de que él se ha colocado con un cañón mediático en procura de imponer una candidatura presidencial como la de Hipólito Mejía. Lo hizo en el 2000, lo hizo en el 2004 y volvió e intentó ahora. Y ahora persiste en preservarlo en la dirección del PRD. Y conformó un equipo, él conformó un equipo de hombres tan brillantes y tan inteligentes como él,
de asesores del PPH y de la candidatura presidencial de Hipólito Mejía. Legítimo. Pero lo que queremos es, todos nos le procuramos y le reclamamos transparencia al Estado y a los gobiernos. Pero vamos a ser transparentes nosotros también. Este ejercicio, modestia aparte, es un ejercicio de transparencia. Porque yo siempre he dicho a quien he apostado y a quien apuesto, no desde ahora. Lo hice siendo director de periódico. En general todos nosotros. Entonces, ellos también. Ellos no lo dicen, ellos siguen con la máscara de independencia Y de seriedad. y de la seriedad. Independiente y Pero no serio. solo eso, porque ellos pueden ser y lo son, serios. serios, Ahora, claro. ellos son serios y los otros no lo son. Ay, oye, así no. Y encima de eso ahora tenemos que tolerar que le digan al mundo que el profesor Juan Bolívar Díaz está siendo perseguido para tratar de silenciarlo. Eso no puede Es como ser. uno ocultar que CNN se propuso en una campaña internacional con recursos locales de prestigiar a Leonel Fernández. CNN. Así mismo. Con toda una estructura Así mediática mismo. local e Así internacional. mismo. Esa es la Todo verdad. su equipo se puso en eso. Esa es la Lo que verdad. pasa es que la personalidad, la solidez de Leonel no son cosas fáciles. Tuvo que abandonar la campaña. Es que han perdido el juicio. Han perdido el juicio. Entonces, ese hombre, ese ser flemático, que es Leonel Fernández, continúa como Juancito el caminador. Sí. Y ellos entonces, mira dónde caen. Señores, las cosas caen por su propio peso. Si Leonel Fernández no se levanta de esa campaña terrible, o de los hechos que haya podido, en los que haya podido incurrir y que le hayan lastimado su gestión, bueno, eso en su momento la población sabrá cómo responderle, pero entonces usted en forma frenética, enfermiza, con una locura que llega a esos extremos, busquen la foto para que usted vea, hay que ver la gráfica, lo que están poniendo el grupo ese precisamente, para que ustedes vean los protagonistas de ayer, los que estaban en solidaridad con la persecución, encabezado por Hipólito Mejía, el que mandó a buscar y encerró a Marino Zapeta en el DNI. Hipólito Mejía, el que siendo presidente de la República mandó a buscar a Zapeta a su casa, lo encerró en el DNI y dispuso, como se denunció en el momento, porque así lo hizo saber el jefe del DNI cuando no le pasaban la pastilla de la presión, que era por órdenes superiores. Ese estaba en primera fila defendiendo a Martínez Pozo y a Eury Cabral, mandado a buscar al DNI. Ese era el que estaba ayer en solidaridad con Juan Bolívar Díaz. Entonces, el arte de la falsía, y eso no es arte. Eso es acción. Eso es acción. Entonces, eso nosotros no lo podemos callar. Y no lo podemos callar porque creemos que de la misma manera que tenemos que preservar el sistema de partido, a los partidos políticos y a los políticos, que son esenciales, fundamentales para el sistema democrático, hay que preservarlos. A los políticos, a los de verdad, que los hay, que abundan en el país. De esa misma manera tenemos que tratar de preservar a la sociedad civil que ha sido descompuesta, manipulada, retorcida. Y entonces nosotros tenemos una falsa sociedad civil, porque han tomado el concepto y lo han asumido como franquicia, y a partir de esas franquicias se están cometiendo todo este tipo de locura que lastiman un ente tan importante como es la verdadera sociedad civil, que está llamada a jugar un papel honroso, realmente participativo en procura de mejoras fundamentales de todo el sistema democrático, pero no sobre la base de esta manipulación. Guineo, te dejo el asunto. Mira, esa es una de las situaciones que en la República Dominicana no se quiere abordar, que hay gente que prefiere darle de lado, y nosotros aquí en esta mesa no hemos tratado el tema siempre de la manera abierta.
Usted ve el conflicto que tiene aquí lo que se denomina o autodenomina sociedad civil. Me cuido de decir eso. Y me cuido, don Pedro y Mozart, porque creo en una sociedad civil. Claro. Creo que un país como República Dominicana requiere sociedad civil. ¿Usted sabe para qué? Para tener una garantía de expresiones de la sociedad organizadas para defender esa sociedad, para defender a los ciudadanos que no se pueden constituir en grupos, para abrir medios de comunicación, para abrir empresas que controlen el mercado, para reclamar un sistema de justicia que obre sin mirar a quién, sino sencillamente la infracción o el delito, el crimen de que se trate. Lo hemos dicho siempre. Ahora, ¿cuál es el conflicto que tiene lo que aquí se denomina sociedad civil en República Dominicana? Que olvida que tiene que guardar las apariencias. Observen el acto de ayer, se convoca ese acto, ¿y en qué se convirtió? En un acto político. En un acto político se convirtió. Y se convierte en un acto político, Mozart y don Pedro, porque si usted me dice quién lo encabezaba, ahí estaba el expresidente Hipólito Mejía, ahí estaba el precandidato del presidencial del PRD, Luis Abinader. En una sociedad organizada, que sus instituciones funcionen, estos políticos no pudieron haber tomado el control de esa actividad. Porque ¿quién se promueve ahí? ¿Quién se promueve? Se está promoviendo ahí la facción del PRD que desconoce la autoridad de ese partido. ¿Y quién estaba ahí expresándose? Una parte de lo que aquí se denomina sociedad civil, que ni siquiera reconoce la institución de un partido. Ni siquiera es la institución de un partido. Y plantearse en un país como República Dominicana, que hay persecución, es una exageración y al mismo tiempo una especie de manifestación de rechazo a una administración de gobierno, que es garante precisamente de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos en República Dominicana. Fíjense el proceso. Ahora, ¿qué pasó ahí? Lo que se advertía, un acto político. Sí. Un acto político, porque también le están diciendo a la presidencia del PRD, así es. La desconocemos, la desconocemos y traemos el líder que nosotros reconocemos como expresión del liderazgo del PRD en el expresidente Hipólito Mejía. Ahora, ¿qué es lo lamentable? Que no debieron haberlo llevado porque fue un violador de la libertad de expresión. Es un hombre que no cree en la libertad de expresión. Fíjense que dos jóvenes de Montecristi tienen un programa popular ahí en Montecristi y ocurre que estaba en la campaña electoral de 2004 y una señora llamó y le preguntan y le presentan dos candidatos, le presentaron Leonel Fernández y Hipólito Mejía. Y ocurre que a una mujer se le ocurrió decir que para votar por el candidato que presentaba el PRD, mejor votaba por el diablo. Y a los locutores se le ocurrió hacer una encuesta entre el candidato del PRD y el diablo. Imagínese usted una comunidad católica como la de Montecristi, Yo no me acuerdo. ¿Quién fue que ganó? El diablo. Entonces, como en la encuesta de estos muchachos de Lemois, que el programa que dirige Lemois, ha ganado, se ha producido esa diferencia. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta? Traerlo aquí preso a los dos, al DNI. Cuando lo llevan al DNI nadie sabía qué hacer, porque usted sabe que incluso la misma constitución vigente en ese momento, la constitución de 1994, decía que nadie podía ser privado de su libertad sin la orden de una autoridad competente, en este caso un juez, que no podía ser librada. Bueno, al poco tiempo se hizo lo traen a la capital, le hacen la intimidación y lo dejan en libertad. Pero lo que pasó con Marino Zapete, le rodean la casa de madrugada. Imagínese usted durmiendo
y que a las 5 de la mañana ya usted sabe que hay gente encima del techo de su casa, Por órdenes que están metidos en todas partes, hombres armados. Usted, como usted conoce la experiencia de la Operación Limpieza y de la Guerra de Abril, usted lo que piensa, me fui, Claro. ya estoy cogido. Pues llevan a Marino Zapete al DNI, después tampoco sabían qué hacer con Marino Zapete. Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, la misma situación. Es decir, que en cualquier país donde hay instituciones organizadas y hay una sociedad civil, a ese ciudadano expresidente le hubiesen dicho, no, usted no puede participar en esta actividad, usted no puede participar. Y eso explica que cuando se hacen convocatorias de este tipo, hay mucha gente que se queda en casa y no va, aun cuando tuviera el deseo de ir a una actividad determinada, no va, porque dice, yo no puedo ir ahí, porque es una actividad que le quieren sacar un provecho político y entonces me quieren llevar a mí para que haga bulto. Eso fue penoso, llevar a ese expresidente, que se puede ver como la expresión más dura. Si usted toma 1966, usted conoció el gobierno de los 12 años, el gobierno de los 12 años, el gobierno de la Guerra Fría, y usted conoció el gobierno de los 10 años del presidente Balaguer, conoció la administración Guzmán, conoció la administración Jorge Blanco, y conoció las administraciones del presidente Leonel Fernández, y ahora conoce la administración del presidente Danilo Medina. Todos conocieron la administración de Hipólito Mejía, una administración intolerante, irrespetuosa de los periodistas, irrespetuosa de la libertad de expresión, en la única administración post-Trujillo que un grupo poderoso de comunicación, como el Grupo Pellerano, en su momento, cuando el periódico Listín Diario era liderado por don Tuturo Pellerano, y la participación ya de su hijo, Eduardo. Usted sabe qué pasó, ese periódico hizo una publicación pública para enterar al país que estaba siendo hostigado desde la administración del gobierno, qué debía publicar y qué no debía publicar. Y hubo un momento que no resistió la presión, que tuvo que hacer una publicación, un espacio que lo viera la sociedad de lo que estaba pasando. Y que ahora ese líder usted lo lleve a una manifestación donde se esté expresando solidaridad a un periodista, que como decía Mozart, un periodista que se ha ganado un respeto, un aprecio en esta sociedad. Así es. Que nadie entra en duda en el aprecio y el respeto a ese profesional de la comunicación. Usted puede tener diferencias de pensamiento en un momento, pero usted tiene que reconocer que ese hombre tiene un espacio en la sociedad y que la sociedad lo aprecia. Presentarle a Hipólito Mejía liderando esa actividad, la expresión de un jefe, de un político que no entendió la democracia en su momento cuando le tocó dirigir el Estado, y por eso cometió todas esas violaciones que quedan como fotografías de una administración intolerante. Y eso explica la necesidad que tiene República Dominicana de una sociedad civil, que aquí se organicen grupos de la sociedad para defender la libertad de expresión, la libertad de la buena práctica en la vida privada y pública. Porque usted toma la crisis bancaria, oiga esto para que usted vea, ¿quiénes fueron los beneficiarios de la crisis bancaria, don Pedro y Mozart? ¿Usted sabe de dónde salieron los abogados? Los abogados que decían que defendían el interés nacional de la sociedad civil. De la sociedad civil, claro. De la sociedad civil. Y usted sabe el bollo, el paquete que hubo de pagar el Estado Dominicano a esos profesionales del derecho. Pida por su boca. Todos pidieron por su boca, como dicen en el campo dominicano, pusieron el número y ese número se hubo que pagarle. Y además se le ubicó a muchos de ellos, en importantes. Exactamente. Con Entonces, y cuando tienen la oportunidad, ¿van a defender el Estado? No van a defender el Estado. No lo van a defender. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros conocimos en la primera etapa del ejercicio, don Pedro, que le tocó trabajar en la parte económica
cuando esta era una economía cerrada todavía. Don Pedro vivió ese proceso y por eso lo puede presentar en gráfica. Él conoció cuando esta economía era cerrada, cuando aquí nos hablaban de la capacidad instalada, que venía un competidor extranjero y decían, no, aquí usted no puede venir a producir bien, porque aquí tenemos capacidad instalada, así era que nos decían. Venían, cuando se va abriendo, que se va abriendo la economía. Nos servían los productos que le daban la gana, con la calidad que le daba la gana y con el precio que ellos imponían. Sí, entonces, así fue la cosa. Y todo se resolvía. Hasta un decreto ley del presidente Balaguer de finales del año 90, que para poderlo aplicar, hubo que pasarle por encima al Congreso y llevarlo al periódico El Caribe a componer por parte del propio Orne, el doctor Germán Orne. Orne era el director. Sí, el director, don Germán Emilio era el director. Porque esos son acontecimientos trascendentes. El presidente Balaguer le dice a su jefe de seguridad, vaya donde el doctor Ornes, dígale que esto no lo comparta con nadie. Y que solamente él lo conozca y el que vaya a componer esto que le estoy mandando. Como si viviéramos... Así inició la reforma. Modificando el arancel y abriendo el mercado. Ahí inició la reforma. Por eso yo ahí comenzó la reforma. Por eso yo reivindico. Ahí comienza la reforma. Histórico, que comienza con un decreto. Así es. Ah, no, espérate, vamos. Sabían Balaguer y Orne. Vamos con el decreto y después viene la ley. Pero hubo la necesidad del decreto primero y con todo ese cuidado. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los medios de comunicación que antes tenían un tema que era económico, todo centrado en la economía. Ahora con estos grupos, esa idea de crear grupos que se autodenominen sociedad civil, sencillamente estos grupos participan, hacen el trabajo político. Y en un momento determinado ustedes solo tienen que ver, tomen a Participación Ciudadana y tomen ahora en los últimos 2 meses a los temas que ha tratado y cómo se ha referido, cómo lo ha hecho. Es una posición militante con una facción del PRD, porque ni siquiera el PRD, y desconocimiento de las autoridades del PRD. Y usted dice, sociedad civil, no, es un trabajo político. Usted está asumiendo, usted es un parcial de una facción del PRD. Entonces no le agrada que le digan estos, pero esto hay que decírselo, porque esa es la práctica. Y don Pedro, siempre hablamos de esto fuera de cuando terminan los programas y nos referimos. Usted ve el programa de seguridad social que hay en República Dominicana. Usted sabe por qué ese programa de seguridad social está en marcha. Y a pesar de todas las limitaciones económicas que ha tenido que afrontar la administración, haciendo ejercicio de cómo lograr los mayores resultados con los recursos que le ingresan al Estado, por la voluntad, don Pedro y Mozart, política. Por eso en República Dominicana hay seguridad social. Si usted toma los archivos, se va a encontrar con la resistencia y se le planteaba al país que eso no era viable. Y hoy República Dominicana tiene casi 5 millones de dominicanos que están incluidos ahí. Gente que nunca pensó que iba a tener un seguro médico. Y recuerden la resistencia que se produjo para la entrada en vigencia del régimen contributivo de salud, que fue toda una resistencia. ¿Y por qué ocurrió eso? Por la voluntad de una administración política, de un partido en el gobierno, en este caso el PLD, cuando llega en la administración del presidente Fernández y cómo la administración del presidente Danilo, lo que es los programas sociales, han continuado en marcha. Y cómo se ha convertido, de igual modo defiende la seguridad social que se está desarrollando en República Dominicana. Todo esto, don Pedro y Mozart, esos son políticos, las ideas de políticos. Cuando usted quiere en una crisis, por ejemplo, la crisis de Baninter, los abogados son nuestros, los servicios de seguridad son nuestros, o sea, todo nuestro porque nosotros hemos ganado el partido, pero lo mismo cuando ocurre Bancrédito, ahí hay movimiento también. Tomen cada una de las entidades bancarias y tomen cuáles fueron los abogados, de dónde salieron, los abogados que tuvo que pagar el Estado Dominicano. De manera que las fotografías son más fuertes que las palabras. Bien, señores, hoy es martes de la economía y ya nuestro asesor permanente, bien autorizado, el licenciado Julio Ortega, está en la sala de entrevista.
Llega todos. Pero Carol y Sara nos tienen unos mensajes previos. Así que pasemos donde ellas y luego donde Julio Ortega. Muchísimas gracias, don Pedro. La Oficina Nacional de Meteorología vaticina para toda esta semana muchas lluvias para todo el territorio nacional. Vamos a conocer las informaciones del lugar para tomar las debidas precauciones en todos estos días, iniciando como de costumbre con Santo Domingo, para el cual se pronostican tormentas parciales para el día de hoy, ya un cielo totalmente despejado en horarios de la tarde. Temperaturas mínimas 24 grados, máxima 34 grados. Barahona de su parte presentaría chubascos durante todo el día de hoy. San Juan presentaría tormentas, esto es el estado del tiempo. Montecristi de su parte tendría un cielo nublado para el día de hoy. Santiago tormentas durante todo el resto del día. Continuando conociendo el tiempo, para hoy martes La Vega presentaría un cielo parcialmente nublado, ya en horarios de la tarde un cielo totalmente despejado. Sin embargo, para Puerto Plata, chubascos durante todo el día, al igual que en Samaná. Repetimos, temperaturas mínimas 24 grados, máxima 34 grados. Y finalmente en la zona del este, específicamente en Punta Cana, tormentas durante todo el día de hoy. Y finalmente en Higüey se presentarían tormentas para el resto del día. Este es el estado del tiempo para hoy martes, según la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a conocer cuáles son las actividades que nos trae la agenda del día de hoy a cargo de Sara Hernández. Gracias, Carol. Sabes que a Alexander le gustan los martes y vamos a tener que investigar por qué él viene tan feliz los martes. Sí, claro. Vámonos con la agenda para hoy. Las actividades inician a las 9 de la mañana con la misa de este en la iglesia San José Obrero en el ensanche Osama. De igual forma, rueda de prensa de abogados del DPCA en el Centro de los Héroes. También a las 9, rueda de prensa de la corriente sindical en el Centro Bonó en la José Fabrea número 65. También dentro de las actividades tenemos que a las 9:30 de la mañana será la rueda de prensa de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados. Ya a las 10, la inauguración del Boulevard de las Medicinas Dominicanas en la sede del Colegio Médico Dominicano. De igual forma, a las 10, la rueda de prensa de la Federación de Trabajadores en la Juan Erazo 39 en Villa Juana. También a las 10, rueda de prensa de comerciantes de Villa Consuelo. Este encuentro se realizará en el restaurante Vizcaya en la San Martín 152. 6 de la tarde, conferencia sobre mega minería y salud en el Colegio Médico Dominicano. Y también a las 6, lanzamiento de del 23º Congreso Confederación Panamericana en las Escuelas de Hostería y Turismo. Esto es en UNIBE. 6:30 de la tarde, presentación del libro Destellos de un largo viaje en la librería Cuesta en la avenida 27 de febrero. Y ya a las 7 de la noche, rueda de prensa en el bar La Chismosa, Gustavo Mejía Ricard, esquina Freddy Prestol. Vamos a la pausa comercial. Hoy es martes de economía. Cuando regresemos, están con Ortega Tous en la sala de entrevistas con temas interesantes. Ya regresamos.